Buenos días, jóvenes. Ya que hemos estudiado el momento de la cantidad de movimiento en forma general a partir del operador de las transformaciones de rotación y después hemos visto el operador momento orbital como un caso particular, vamos a ver ahora una aplicación que es el movimiento de una partícula que se encuentra en un campo central. Entonces, para ello, en primer lugar, vamos a ver las propiedades de las soluciones de la ecuación de Schrödinger Sabemos bien que la ecuación de Schrödinger nosotros la expresamos como h, la función que depende de r, es igual a la energía por la misma función que depende de r. Es decir, es un problema de valor propio. Esto para los estados estacionarios de una partícula en un campo que tiene simetría esférica. Es decir, aquí lo importante es que el campo tiene simetría esférica. ¿Qué significa de que un campo tenga simetría esférica? Significa de que en términos generales depende únicamente de la posición con respecto a un centro. Es decir, la energía potencial UDR no depende de las coordenadas angulares. ¿Cuáles son nuestras coordenadas angulares? Phi y teta. Entonces, vamos a utilizar resultados anteriores. Nosotros sabemos que el hamiltoniano no es otra cosa que el operador momento aquí tenemos nabla al cuadrado más la energía potencial. Esto, si nosotros expresamos este operador que es nuestro laplaciano al cuadrado, el operador de Laplace, disculpen, vamos a obtener lo siguiente: menos h al cuadrado sobre 2 veces m, 1 sobre r al cuadrado, la derivada con respecto a r, r al cuadrado, derivada con respecto a r, más h al cuadrado sobre 2m, el operador L al cuadrado sobre R al cuadrado más esa energía potencial. Entonces, este es el hamiltoniano que nosotros vamos a utilizar. Aquí hay una característica importante. En primer lugar, a ver, voy a ponerlo mejor así, el operador 2 conmuta con las tres proyecciones del operador
momento orbital del operador momento orbital. Es decir, con Lx, Ly y Lz. Conmuta con los tres, porque cada uno de ellos conmuta con este operador, cada uno de estos conmuta con L al cuadrado y conmuta también con R, es decir, conmuta con cada uno de ellos. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, que H por el operador L ya no es una componente, sino el operador L va a ser igual a 0. Jóvenes, eso sale del hecho de que L es igual a L X E sub X más L Y E sub Y más L Z E sub Z. Y si el H conmuta con cada uno de ellos, significa que al momento que reemplazo el L acá, voy a obtener 0 para cada uno de los corchetes que se obtiene. ¿Eso qué significa? ¿Y qué es lo importante en este caso? Que el momento, ¿está bien? El momento de la cantidad de movimiento de la partícula que se mueve en un campo central o un campo con simetría esférica es una magnitud conservada. ¿Está bien? Entonces, en consecuencia, el momento de la cantidad de movimiento de una partícula en un campo con simetría esférica es una magnitud conservada. Jóvenes, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Está claro esto que acabamos de hacer? ¿Qué consecuencia hay de que esta magnitud sea una magnitud conservada? Jóvenes, ¿qué consecuencia hay? Que la magnitud no cambia a medida que el sistema va cambiando. Muy bien, que la magnitud no cambia a medida que el sistema va cambiando. ¿Cómo eso lo expreso matemáticamente? ¿Su derivada temporal es 0? ¿La derivada temporal de quién? Del momento de la cantidad de movimiento. Ok. Pero cuando hablamos en cuántica, su interpretación, al menos la más común, la que estamos utilizando, tiene un carácter probabilístico. ¿Está bien? Entonces, lo que va a ser igual a 0 es el valor medio. Y para hallar el valor medio, acuérdense, si yo tengo un operador, el valor medio va a ser igual a esto. Entonces necesito una función de onda. ¿Qué función de onda voy a tomar
para hallar el valor medio tiene que ser una que sea solución de esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros vamos a colocar lo siguiente. Esto significa que para cualquier función de onda psi de RT que satisface la ecuación de Schrödinger con el hamiltoniano de la forma 2, es decir, cualquier función de onda psi que satisface esta ecuación con este hamiltoniano, se da que el valor medio del momento de la cantidad de movimiento aquí no varía respecto al tiempo. Es decir, lo que nosotros tenemos es que la derivada con respecto a t del valor medio de esa magnitud física es igual a 0. Y nosotros ya sabemos de que este valor medio necesita que conozcamos con respecto a qué función de onda lo estamos trabajando. Esa es una primera conclusión que nosotros sacamos de este hecho. ¿Qué otra conclusión podemos sacar de este hecho? Que L se asocia a una transformación de simetría. Muy bien, L lógicamente es una integral de movimiento, por lo tanto hay una integral de simetría, pero eso nosotros ya lo hemos trabajado, esa transformación de simetría. Justamente hemos llegado al L a través de la transformación de las rotaciones, los giros. Es decir, aquí hay varias cosas o varias formas de llegar. Nosotros podríamos haber planteado primero el problema y después dar la conclusión. Nosotros hemos optado por el camino inverso. Primero hemos planteado la transformación de simetría y hemos visto qué magnitud se conserva. ¿Ok? Esto es, digamos, una confirmación de lo que estamos haciendo. Lo otro es lo siguiente. Si H conmuta con L, significa que tiene un conjunto completo común de funciones de estado que son valores propios de ambos. Pero este L no conmuta en términos generales con sus coordenadas, no con todas. Estas no conmutan entre sí. Entonces, si nosotros recordamos la clase pasada, nosotros teníamos que cada una de estas conmutaba con L al cuadrado y cada una de estas conmuta con H. Ahora, si L conmuta con H, L cuadrado también conmuta con H. Entonces, significa que nosotros podemos decir lo siguiente. Dado que las componentes del operador momento orbital no conmutan entre ellas,
no podemos hallar un conjunto completo y común de vectores de estado. Es decir, no podemos hacerlo. ¿Qué es lo que nosotros hicimos la clase pasada para aliviar este hecho? Nosotros tomamos la clase pasada, tomamos el operador L al cuadrado y una de sus componentes. Pero en este caso nosotros también tenemos que el H conmuta con L al cuadrado y con una de sus componentes. Por eso vamos a tomar también el operador H. Para los cuales sí existe un conjunto completo de vectores de estado. Aquí estamos sobreentendiendo que es un conjunto completo común a estos tres operadores. Entonces, si nosotros encontramos los valores propios de H, estos valores propios también van a ser valores o funciones propias de H. Estas funciones propias también van a ser funciones propias de L al cuadrado y van a ser funciones propias de LZ. ¿Está bien? Entonces, las funciones propias de H también lo serán de L al cuadrado y LZ. Jóvenes, esto nos lleva a lo siguiente. Entonces, nosotros vamos a poder decir lo siguiente. Si tenemos que son de L al cuadrado y LZ, significa que son de la siguiente forma. Es decir, tengo este valor propio, un estado dependiente, o sea, cada uno de estos vectores de estado es un estado que tiene un momento de la cantidad de movimiento dado y una proyección de esa cantidad de movimiento dado. ¿No? Entonces, y tienen momento orbital definido. Es decir, entonces, estos vectores propios o estos estados son estados con momento orbital definido. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? En consecuencia, o en todo caso, las funciones de onda psi de R deben satisfacer simultáneamente las siguientes ecuaciones. LZ psi igual a M psi. L al cuadrado de psi igual a L por L más 1 psi. Y H de psi es igual a E de psi. Deben de satisfacer simultáneamente estas tres ecuaciones.
Aquí, jóvenes, nosotros sabemos que este L por L más 1 son valores propios del cuadrado del momento orbital. Estos M son valores propios de la proyección sobre el eje Z del momento orbital. Y estos E son los valores propios de la energía. ¿Está bien? Aquí nosotros sabemos, un momentito, ¿qué número teníamos? 3. Voy a ponerle a, bueno, estos son 4. Y no nos olvidemos de que M toma valores que están recorriendo desde menos L hasta L. Jóvenes, ¿tienen preguntas? Bien, entonces necesitamos hallar estas ecuaciones propiamente dichas. Para llegar acá, nosotros vamos a utilizar el método de separación de variables. Utilicemos el método de separación de variables. Aquí nosotros vamos a tener que psi de R es igual a R de R más, y voy a disculpen, no es más, es por una función que depende solamente de la parte angular, teta y phi. ¿Por qué hago esta separación? Porque, como ya hemos dicho, depende solamente de esta, la función de onda, o la parte, el potencial. Entonces vamos a buscar separar esa parte radial, que es algo que podemos afirmar ya con antelación de que no depende. ¿Está bien? Esto no depende, entonces vamos a tratar de separar la parte radial únicamente de acá. ¿Está bien? Esta es nuestra ecuación 6. Entonces, reemplazamos en la ecuación 1 considerando el hamiltoniano que tenemos nosotros en 2. Y vamos a llegar a lo siguiente. Jóvenes, ya hemos visto en el curso de métodos de la física matemática qué es lo que se obtiene en este caso. Así que voy a escribir directamente. Vamos a tener de que el LZ, este operador, actúa solamente sobre la parte angular, tal que es un valor propio. Esta va a ser nuestra ecuación 7. Tenemos de que el L al cuadrado actúa también sobre la parte angular, pero en este caso se obtiene L por L más 1 como valor propio, y vamos a tener de que la parte radial menos h al cuadrado sobre 2 veces m, 1 sobre r al cuadrado, la derivada con respecto a r al cuadrado de dr con respecto a r, más h al cuadrado por l más 1, esto sobre 2mr al cuadrado más u de r por la parte radial es igual a la energía por la parte radial. Bien, jóvenes, nosotros, una vez que separamos las variables, las reemplazamos acá, teniendo en cuenta esto, obtenemos estas 3 ecuaciones. Y estas 3 ecuaciones son las que tenemos que resolver
para poder solucionar el problema. Lógicamente, estas dos, por lo general, no cambian, ya están definidas porque estos dos operadores los conocemos, y el único que va a tener un comportamiento distinto va a ser esto, dependiendo de el potencial. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Entonces, lo que hemos obtenido es un sistema de ecuaciones que nos va a permitir hallar la función de onda de una partícula que se encuentra en un campo central.